En el video de hoy voy a enseñarles cómo es que se pesa el camión después que recogemos una carga que en el Piro Landing nos dice que tiene un peso alto, o sea, más de 40.000 libras o algo así. Siempre hay que pesar para estar seguro que nuestro peso por eje es correcto. En mi caso, yo uso la pesa CAT. Una vez que ya estás en una pesa CAT, hay dos formas de hacerlo. Una, la regular, que es a través de la misma pesa, comunicándote con el interior del truck stop, y la otra a través de la aplicación. Para los que no me conocen, mi nombre es Orislandi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. Así que si eso es un tema que es de interés, ya sabes, darle like y considera suscribirte, ya que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. Como ven, aquí estamos llegando a un Petro. También hay un Franjay del lado de pero bueno, el Petro nos queda más cerca y da lo mismo un Petro que un Franjay, porque al final tienen el mismo tipo de báscula, que es la CAT. Así que vamos a entrar aquí y les voy a enseñar cómo es que yo peso. La mayoría de los Petros son bastante grandes y siempre hay muchísimos camiones, como pueden ver. Ahí pueden ver la CAT, ahí pueden ver la pesa. Esas son las pesas CAT. Se van a dar cuenta porque todas tienen ese mismo cartel amarillo. Lo primero que tienen que hacer es meterse bien recto y estar seguro de que todas las gomas están sobre la parte de hierro. Una vez que ya vamos a un poquito adelante, ahí están todas las gomas sobre el hierro. Ponemos el freno y entonces hay dos maneras. Esta báscula es la 1303. La manera regular es darle al botón que dice call, llamas al interior y te van a hacer unas preguntas. Te van a decir que si es first weigh o re-weigh. O sea, que si es la primera vez que estás pesando o estás repesando. Si es la primera vez que estás pesando, le dices first weigh y te van a preguntar el número del camión y a veces te preguntan la compañía, a veces no. Y ya te van a decir que vayas al interior, o sea, te salgas de la pesa, vayas a otro lugar y te parques y vayas al interior a recoger el ticket de la pesa. Ahora, si es re-weigh, es ya una vez que pesaste una vez, el ticket tiene un código que es, un código de 4 dígitos que cuando te pregunten tú vas a decir re-weigh. Re-weigh significa repesado, el costo es diferente. El first weigh cuesta alrededor de $14 y el re-weigh cuesta alrededor de 4. Si es re-weigh, le dices re-weigh, ella va a confirmar que son los datos que le diste anteriormente en la primera pesada y ya pues sales de nuevo y buscas tu ticket. Pero yo no lo hago de esa manera, yo lo hago un poco más simple, es a través de la aplicación. Aquí les voy a mostrar. Lo primero que hacemos es buscar en el teléfono la aplicación de Weigh My Truck. La abrimos, nos da unos datos y nos dice para que confirmemos si es la escala, o sea, la 1303. En este caso es esa porque ya lo hablamos anteriormente. Confirmamos que es la localización donde estamos y le damos que sí, que exactamente estamos en esa pesa, en ese lugar. Ya yo tengo predeterminados los datos de mi compañía, de mi número de camión y el trailer y demás y demás.
Pero si tú no los tienes, los puedes poner o cambiar si así lo quieres. Le damos Next. Nos dice que el fee es de $13.50, en algunos $13.50, en otros lugares es $14, como les había dicho. Damos a aceptar. Y ahora ya están, esto pasa como el sistema y allá adentro tienen que, me imagino, hacer algo para que la información llegue. Esperas es bien rápido, esperas unos segundos. Te dice que no te muevas de la escala mientras está haciendo este proceso y ahí tenemos el peso. O sea, exactamente estamos overweight en el eje de enfrente. Así que nada, tenemos que regresar al lugar de donde nos cargaron para que nos arreglen ese peso y después venir y volver a repesar. Así que nada, así es como se pesa. A través de la aplicación es un proceso bien simple y bien fácil. Te llega al correo electrónico que está predeterminado en la aplicación una copia del recibo, aunque debes ir adentro a recoger el recibo. Solo vas a al count y le dices a quien esté ahí que te dé tu weight ticket y listo. Es muy simple. ¿Qué pasó en la escala? Que estamos overweight en el eje de enfrente. Tenemos más de 34.000 libras en el eje de enfrente y no podemos tener más de 34.000 libras en el eje. Entonces, como es en el de adelante, si fuera en el de atrás es ajustable porque puedes mover los ejes, pero como es en el de adelante no se puede hacer nada. Hay que regresar al lugar. O sea, sí se puede mover la quinta rueda un poco, pero en mi caso la quinta rueda mía está casi atrás, o sea que no me da chance a mover esa cantidad de peso. Entonces lo único que podemos hacer es regresar al lugar para que nos arreglen la carga y luego regresar y pesar nuevamente para estar seguro que tenemos el peso correcto. Así que nada, nos vamos al lugar y cuando esté regresando les voy a ir diciendo cómo salió todo. Y aquí estamos llegando al lugar para arreglar la carga. So, vamos a hablar con el hombre que está ahí en la garita. Es por ahí por donde está saliendo este camión. La verdad, si quieren hacerlo es un proceso fácil porque solo hay que mover varios parles y listo. Esto es un West Rock, que ellos mayormente se dedican a todo lo que tiene que ver con el papel y esas cosas. Si ven los signs, están bien claritos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nada, ahí es la garita, lo voy a hablar con el hombre y ahí les voy a ir diciendo cómo va a hacer todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue overweight? Pues mala distribución de la carga. Pusieron muchos parles en la parte enfrente del trailer y no lo distribuyeron alrededor de lo largo del trailer, y aunque yo corra los ejes adelante, la carga está demasiado adelante. So, hay que mover parles obligados. Pero bueno, esperemos que lo hagan rápido. Ya fuimos adentro, hablamos con la muchacha, le explicamos lo que estaba pasando y nos dijo que ya lo va a corregir. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Ok, supuestamente ya lo arreglaron. Vamos a darle para adelante y ver cómo está la carga ahora. Sí, efectivamente. Creo que ahora sí no vamos a tener problemas. Ahora sí, pusieron 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así queda perfecto.
Que nada, vamos a cerrar nuestras puertas. Siempre chequear arriba que esté cerrada, no se olvide. Y ahora a correr todos los ejes hacia adelante, porque a pesar de que lo arreglaron, todavía la carga sigue estando bastante enfrente, así que podemos mover todos los ejes hacia adelante. Para mover los ejes le voy a pedir ayuda a mi hermano para así hacerlo mucho más rápido. Vamos a meter la válvula. Y los corremos todos hacia adelante. Activar la válvula. Ya está listo. Así que nada, mi gente, vamos para la puerta para que nos den otro sello y rumbo más. Bueno, ya nos cambiaron el sello, corrigieron el sello en el Virtual Landing y ya estamos listos. Vamos camino de nuevo a la pesa para estar seguro que estamos bien. Y aquí estamos de vuelta en la misma pesa para repesar a ver si el arreglo que hicieron en la carga está bien. Repetimos el mismo proceso. Si se dan cuenta, estamos en la misma pesa, la 1313. Para repesar hacen lo mismo, o sea, vuelven a llamar adentro, le dicen que Reway y le dan el código del ticket anterior, que es un código de 4 dígitos, y ya los van a repesar. Ahora, si es desde la aplicación, es mucho más fácil. Solo buscar la app, la volvemos a abrir, confirmamos que es la misma donde hicimos el peso anterior, o sea, la 1303. Le damos que sí a confirmar. Y ahora, una vez que cargue, le vamos a poner que es Reway porque ya pesamos una primera vez. Nos confirma si son estos mismos datos de la vez anterior. Le ponemos que sí, le damos en Next. Nos dice que nos va a costar $4, que ese es el fee, que si lo aceptamos, ponemos a aceptar. Esperamos que cargue. Y como ven, estamos perfectos. 11.400, 31.600 y 31 atrás. O sea, el peso está mejor, no puede estar. Le damos en Done y es todo, mi gente. Así es como se pesa en una escala CAT. Así que nada, espero que este video les sirva. Nos vemos en un próximo y saludos y bendiciones.